Gracias, compañeros de los medios, muchas gracias por su presencia. Y hoy quiero referirme a un tema que tiene la atención de todos los mexicanos, puesto que ha habido una respuesta tanto local como externa de recursos para las familias de los damnificados de los sismos del 7, del 19 de septiembre, de los huracanes, de tal manera que yo estoy presentando un punto de acuerdo, y esto por ser la vía más rápida para la fiscalización de los recursos para la reconstrucción y atención a damnificados de septiembre de 2017. Hay una estimación de la Presidencia de la República de lo que se requiere de recursos para esta reconstrucción y que han hecho diversos ejercicios para ir haciendo una colecta de dinero que pueda permitir la reconstrucción del dinero, que puede llegar en 38,000 millones de pesos este fondo. De tal sentido, nosotros estamos viendo que ya hay un fideicomiso que sobresale de todo esto, que es Fuerza México, y que los representantes del sector privado, con ayuda de la Secretaría de Hacienda, han dicho que es un mecanismo receptor de donativos que se destinarán de manera transparente a las personas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, un fideicomiso sin fines de lucro constituido por el Consejo Coordinador Empresarial, siendo Nacional Financiera el fiduciario. Cabe destacar que captará este fideicomiso los donativos en especie y aportaciones económicas adicionales que realicen terceros. Los rendimientos, intereses y o ganancias también formarán parte del fideicomiso. Los donativos captados se destinarán a la construcción y reconstrucción de viviendas y restauración de bienes muebles e inmuebles considerados patrimonio cultural de la nación. Cabe destacar que el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda autorizó, mediante la publicación de una regla, la posibilidad de que las donatarias puedan realizar donativos a otras donatarias, aun cuando esta acción no esté contemplada dentro de su objeto. Con la publicación de esta regla, el fideicomiso podrá obtener recursos de la sociedad civil y coadyuvar en la reconstrucción de zonas afectadas. Nosotros tenemos una seria resistencia a creer en la transparencia y la opacidad que existe de todos los organismos que han ejercido recursos en las tareas de reconstrucción. Por eso estamos planteando 5 puntos de acuerdo en este sentido. Primero, que el Senado de la República solicita al titular de la Secretaría de Gobernación la publicación de un padrón único de damnificados de los desastres a partir del mes de septiembre y a los candidatos a recibir los apoyos del Estado mexicano para la reconstrucción de sus viviendas. Esto es muy importante. Segundo, que el Senado de la República solicita al titular del Sistema de Administración Tributaria identificar y fiscalizar la apertura de cuentas que tengan por objeto concentrar donativos para la atención de los damnificados de los desastres naturales del mes de septiembre, con el objeto de evitar la elusión en el pago de impuestos por parte de terceros con recursos de los ciudadanos y contribuyentes. O sea, ellos pueden hacer una colecta y decir, este dinero lo aporto como donación y ahora dame mi deducción. Sí, pero espérate, este dinero no es deducible porque proviene de contribuciones de ciudadanos. Tercero, el Senado de la República solicita a los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Sistema de Administración Tributaria envíe en un plazo no mayor a 30 días hábiles un informe pormenorizado de todas las cuentas bancarias y de los recursos administrados por particulares destinados a la reconstrucción y ayuda de damnificados. Esto sí lo pueden hacer. Cuarto, el Senado de la República, en pleno respeto de la división de poderes, solicita a los congresos de las entidades federativas fortalecer dentro de la discusión de sus respectivos presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal 2018 las aportaciones para el fideicomiso público para realizar acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales, establecido en el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera para entidades y municipios, así como establecer mecanismos de participación ciudadana en el proceso de fiscalización de todos los recursos destinados a la reconstrucción y atención de damnificados. Quinto, el Senado de la República solicita al titular de la Secretaría de Hacienda
un informe pormenorizado de los daños totales, impacto presupuestal y acciones de fiscalización del gobierno federal para atender a los damnificados e iniciar la reconstrucción de las distintas entidades federativas que prestan daños por los fenómenos naturales de este mes de septiembre. Y por último, el Senado de la República exhorta a la Asociación de Bancos de México, una vez que la Secretaría de Gobernación publique el diario oficial de la Federación el padrón único de damnificados de los desastres naturales del mes de septiembre, la inmediata suspensión o, en su caso, evaluar un mecanismo de prórroga para el pago de hipotecas de quienes hayan perdido su vivienda y no cuentan con ningún mecanismo de aseguramiento o protección para enfrentar dicho compromiso financiero con las instituciones de crédito hipotecario. Porque también es cierto que los bancos están dispuestos a hacer donaciones, pero no están dispuestos a establecer mecanismos de cómo atender el problema de hipotecas de aquellos que perdieron su único patrimonio. Y muchas de las veces, ese patrimonio, cuando está asegurado, lo recupera el banco, no el afectado, entonces volverá a quedar igual. Esa es la razón de proponer este documento para fiscalizar el origen de los recursos, el destino y garantizar y blindar que los afectados estén en un padrón que sea público, conocido y que nadie pueda recibir a nombre de ellos el recurso que se está estableciendo en este sentido. Es cuanto. Si hubiera alguna pregunta, con gusto la respondería, y si no, agradecerles de antemano su presencia. Sí, senador, tenemos una pregunta y esta es de Adrián Ojeda, de CCO Noticias. Senador, usted toca algo muy importante en el punto 3. Ahí podría integrarse a la Cruz Roja Mexicana, que es la que más está recibiendo a nivel internacional y nacional, sobre todo en el sentido de que no les sirva eso de deducible de impuesto a la misma Cruz Roja, porque usted ha señalado que es dinero de ciudadanos que están donando y ellos no pueden agarrarse de ahí para deducirlo de impuestos, por un lado. Otra de las organizaciones que también podría ser fiscalizada, que inclusive el mismo Topo Mayor, que se le conoce, ha denunciado a los otros grupos de topos que se han prestado a recibir dinero, cuando dice que los grupos de topos no reciben dinero, que eso va directamente a asociaciones dedicadas a ello. A ese respecto, ¿qué nos puede decir? Bueno, precisamente la intención de que participe la Secretaría de Hacienda, la Comisión Bancaria y de Valores, para que puedan mandar un padrón de las cuentas abiertas, quiénes son los que están haciendo este patrocinio de cuentas y cómo están conduciendo y cuál es el destino de los recursos, porque muchas de las veces estas cuentas que se abren, como tú lo señalas perfectamente, son utilizadas como ocasión para poderse beneficiar en lo personal. Y lo que no queremos es que en este sentido, de este dolor, se empiece a lucrar para empezar a beneficiar. Si hay una inmensa participación ciudadana, una derrama importante de voluntad para ayudar, solidaridad y generosidad, no podemos permitir que esta sea pervertida con acciones tan mezquinas como el fin personal de los recursos. Una más, senador. ¿Usted está de acuerdo en que en su partido recorten a personal, sobre todo a los de honorarios, para poder donar ese monto que se ahorran? ¿No es un perjuicio para toda la gente que está trabajando con usted, sobre todo los de honorarios? Es un arma de dos filos, porque por un lado tenemos que enfrentar el tener que hacer cargo de una nómina más pequeña en ingreso y una nómina grandota en cuanto a gasto. Y entonces, ¿cómo se puede atender esta emergencia? Solamente con la reducción de personal. Salen afectados en el sentido físico del desastre y luego todavía en el plan laboral hay una afectación, pero debe de buscarse que se haga esto con apego a la ley para no afectar derechos laborales, porque esto es lo delicado de lo que puede pasar. Difícilmente el partido, incluso quiero decirles que para nadie es desconocido que uno de los partidos más multados ha sido el PRD y que prácticamente viene caminando con muy pocos recursos en este sentido, y que buena parte de estas medidas a lo mejor son necesarias para poder sanear las finanzas del propio partido y ayudar en la emergencia, porque sí tenemos que hacernos cargo de hacer la aportación que se comprometió públicamente el partido a hacerla para el tema de este fideicomiso de reconstrucción, y hay que aportar, y si en una parte lastimamos el ingreso de los compañeros, habría que establecer también algunas otras opciones que a través de las
acciones de gobierno que tenemos, donde somos gobierno, poderlos incorporar en algún sentido. Sería todo, senador. Muchísimas gracias. Gracias.